lo que es la lesión cerebral en pediatría. Traumática, pero también puede ser diferentes tipos de trauma, ¿no? No solamente solo pensamos en un golpe directo, ¿no? Pero pueden ser múltiples causas. Es una de las principales orígenes de hospitalización en pediatría, está entre las primeras 3 causas de muerte y también está entre las primeras causas de ingreso a terapia intensiva, ¿no? Puede ser por un impacto directo o indirecto básicamente, o también pueden ser eventos isquémicos, ¿no? Por ejemplo, un ahogado, un casi ahogado que llamamos, o por alguna otra injuria cerebral, ¿sí? La etiología es variada, hemos mencionado los golpes, las caídas, los accidentes de tránsito, ¿no? Especialmente aquellos relacionados con bicicletas, con patinetas, etc. Por eso es que está regulado la utilización de cascos, ¿no? Y el maltrato infantil, y lo que llamamos el síndrome, por ejemplo, aquí vemos una imagen del síndrome de baby shaking syndrome que le llaman, o el bebé sacudido, ¿no? Que por tener unas venitas penetrantes muy débiles, cualquier tipo de movimiento brusco puede causar una ruptura de estas y una hemorragia, ¿no? Y todo tipo de evento hipóxico isquémico que también nos va a llevar a este tipo de lesiones. Los mecanismos pueden ser el impacto directo, como podemos ver por un objeto de cualquier tipo. Puede ser por aceleración o desaceleración, en el caso cuando somos pasajeros, digamos, ¿no? Donde generalmente la lesión es contralateral. Y puede haber también por torsión, ¿no? En su mismo eje del cerebro, o explosión, ¿no? Algún tipo de evento interno que vaya a producir una mayor. Existen fuerzas dinámicas, como podemos ver en estas imágenes, como las rotatorias, las penetrantes, algunas lineales cuando es un impacto directo o cuando existen fracturas. Todas ellas pueden darnos una aceleración sin impacto o una aceleración con impacto. De cualquier manera, se van a dividir en 2 tipos de lesiones: lesiones difusas y lesiones focales, ¿sí? Las focales o lesiones primarias. Las lesiones, de hecho, vamos a dividir el trauma en lesiones primarias, secundarias, y ahora la nueva literatura también menciona las lesiones terciarias. Las primarias son las causadas por el mismo hecho, ¿no? O el impacto que nos va a condicionar 2 tipos de lesiones: focales y difusas. Generalmente esos movimientos de rotación o impacto van a provocar deformaciones a veces o cavitación a nivel del cráneo, ¿sí? Y están clasificadas en contusiones, laceraciones, fracturas y hemorragias de diferentes tipos. Entonces, los síntomas de la lesión inicial o primaria están muy relacionados con dónde se ha realizado ya fundamentalmente el impacto de esta lesión, ¿no? En cambio, las difusas se dan más por aquellas lesiones de desaceleración y aceleración, ¿sí? También por aquellas fuerzas de arrancamiento. Entonces, estas están ya, como podemos ver, no están focalizadas en un área determinada del cerebro, puede ser en cualquier área del cerebro, y están divididas en la conmoción, el edema y lo más temido, que es la lesión axonal difusa, que nos va a dejar generalmente necrosis y un daño cerebral permanente. Aquí tenemos ejemplos, digamos, de diferentes tipos de lesiones, ¿no? Lesiones tanto focalizadas como difusas, pueden ser impactos de balas, pueden ser hemorragias intraparenquimatosas, puede haber herniaciones externas, puede haber algún tipo de lesiones posteriores, incluso después de una hemorragia, como son las encefalomalacias, ¿sí? Bueno, entonces, si tendríamos que resumir, entre las lesiones más importantes primarias estarían en este cuadro, ¿no? Desde las fracturas focalizadas, contusiones, laceraciones, hematomas de todo tipo, ¿sí? Y el daño axonal difuso. Entonces, estas son las lesiones primarias. Pero no son estas las que causan generalmente el gran daño, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos de hematomas, ¿no? El hematoma epidural, para que se acuerden, generalmente es biconvexo.
es generalmente una laceración arterial, ¿sí? Y es una emergencia quirúrgica. Tiene que ingresar el neurocirujano a evacuar este tipo de hematomas por el efecto de masa. En contraposición, el hematoma subdural en la imagen tomográfica es irregular. Como vemos, es bicóncava. Esta es una lesión a nivel de la leptomeninge, ¿no? Y generalmente es de origen venoso a diferencia de la anterior, y por lo tanto es progresivo y lento. O sea que al principio por ahí no vemos ningún tipo de sintomatología, pero en unas 48, 72 horas, incluso a más días, se podría ver la lesión y en algunos casos tiene que entrarse a quirófano posteriormente. Aquí vemos un hematoma intracerebral, ¿sí? Donde vemos que es el tejido cerebral que está siendo afectado. Generalmente esto es por esas fuerzas de impacto donde la lesión puede ser contralateral. O sea, el impacto es en un lado, probablemente en este lado, y las lesiones son en el otro lado. En este caso vemos una lesión mixta, ¿no? También tiene un hematoma epidural. Bueno, estas son las lesiones las que nosotros deberíamos temer, las que se producen después. ¿Efecto de qué? Efecto de la inflamación, ¿sí? Entonces, como consecuencia de ello, hay un fenómeno que llamamos fenómeno de reperfusión. Al principio, el organismo, ¿cómo funciona? Cuando hay una lesión, un hematoma, cuando hay una vasoconstricción para evitar mayor hemorragia. Esa vasoconstricción dura unas 24 a 48 horas. Posteriormente, hay liberación de óxido nítrico y esto produce una vasodilatación súbita. Y esa vasodilatación súbita ya nos va a producir un fenómeno de reperfusión y todos estos otros daños. Entonces, la base de todo esto es la hipoxia o la falta de oxígeno a nivel de los tejidos. Y esta generalmente es debida a la isquemia. La isquemia viene a ser probablemente uno de los fenómenos más importantes que se van a dar en esas 48 horas iniciales y que van a condicionarnos, lesión celular, nos va a producir un edema citotóxico, esas células se van a hinchar por dentro, no por fuera, y nos va a producir una congestión vascular posteriormente con el fenómeno de reperfusión. Estos tres efectos ya nos van a producir hipertensión endocraniana. Que el tema es lo que más vamos a desarrollar es sobre el manejo de la hipertensión endocraniana. La isquemia puede condicionar hipotensión también, y esa hipotensión ya que podría darse por hemorragias en cualquier otro lado, digamos, del organismo, porque son politraumatizados muchas veces, produce mayor hipoxia, y esta hipoxia vuelve a producir mayor isquemia, entonces se convierte en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué produce dentro de la célula? ¿Qué fenómenos produce dentro de la célula esta isquemia? Produce una disminución de la fosfocreatinina, muy necesaria, si se acuerdan, para ya la conversión en energía. Hay un aumento en todo caso de la glucólisis anaeróbica y la formación de lactato. Y bueno, va a haber un descenso del ATP, ¿sí? Todo esto que va a alterar, si se acuerdan, los canales de calcio, de sodio y de potasio. Esta alteración de estos canales va produciendo una desintegración de las proteínas dentro de la célula, un fenómeno que llamamos apoptosis, ¿verdad? O muerte cerebral. Y por último, va a producir la degradación de la membrana y la muerte de la célula, ¿sí? Entonces, estos son los fenómenos intracelulares que se van a ir dando en ese periodo de la lesión secundaria. Entonces, este es un resumen de aquellas lesiones secundarias que podríamos ver: la hipertensión endocraniana, el edema, la hipoxia y la isquemia. Aquellos eventos neuroquímicos y fisiológicos que ya hemos explicado de la isquemia, y como consecuencia de aquello, generalmente hay liberación también de citoquinas. Siempre donde hay inflamación hay liberación de factores necrosis tumoral, especialmente de interleuquinas como la 1B, la 1E. Por eso que los pacientes hacen fiebre. A veces podemos confundir que este paciente con sangre está infectado, ¿no? Simplemente es la liberación de estas citoquinas y radicales libres que son muy tóxicos lamentablemente para la célula. Y por último, el aumento del metabolismo anaeróbico
Por tanto, la medición del ácido láctico vendría a ser muy importante en estos pacientes para ver hasta qué punto está siendo afectada. Bueno, este es un resumen de las 3 lesiones celulares. Degradación de la membrana, como consecuencia de todos esos fenómenos que ya hemos mencionado. La membrana se degrada, hay la formación de radicales libres y la inhibición de la respiración celular. Hago un paréntesis en cuanto a los radicales libres. Muchas veces cuando vemos un paciente politraumatizado, y esto siempre llevo con mis alumnos, damos demasiado oxígeno, por ejemplo. Y el dar demasiado oxígeno no necesariamente es bueno, más bien puede ser dañino, porque va a contribuir a la formación de estos radicales libres, los peróxidos y los superóxidos, y van a producir mayor lesión. Entonces, en estos pacientes hay que controlar la oxigenación adecuada, no sobreoxigenación. Y por último, hay una inhibición de la respiración celular y progresivamente ya va a ir existiendo una lesión de esos astrocitos. Generalmente comienzan en la corteza y van profundizándose. Por eso que las lesiones motoras son las que vamos a ver generalmente inicialmente en estos pacientes. Bueno, ahora hablemos un poco de la clínica de la lesión cerebral permanente. Lo primero que debemos pensar en un paciente que ha tenido un daño neurológico es el estado de conciencia. Esto nos tiene que llamar la atención. Si se ha dado o no se ha dado. ¿Y cuánto tiempo ha durado más o menos? ¿Sí? Cualitativamente podríamos mencionar que está en un estado de confusión, crepuscular o obnubilado, ¿no? A medida que va profundizándose esa pérdida de conocimiento. Y cuantitativamente podemos podemos utilizar varios scores. El score de coma, por ejemplo, en el cual nos habla ya de un coma superficial, profundo o un paciente que no responde fundamentalmente, ¿sí? Vamos a desarrollar un poquito cómo valorar el estado de conciencia. Fíjense esto. Este cuadrito nos habla de la pérdida de conciencia y el tiempo que se va, ¿no? Entonces, cuando no existe pérdida de conciencia, ya fundamentalmente en el tiempo no tiene mayor importancia. Pero a medida que el tiempo va siendo mayor de la pérdida de conciencia, algunos dicen 5 minutos, eso es arbitrario, pero pasan los 5 minutos, ¿sí? Vemos de que el estado de conciencia tiene menos chances de recuperarse en el tiempo. O sea que es muy importante, y esa es la primera pregunta que deberíamos hacer a los familiares. ¿Ha perdido el conocimiento? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Eso tendría que llamarnos la atención. También podemos valorar a través de la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow, donde vemos claramente que a menor puntaje quiere decir que hay mayor compromiso. De 0 a 3 fundamentalmente ya está muerto o fallece en un 100%. 15 es lo normal y los estados intermedios, desde grave, moderado a leve. La sobrevivencia es mayor a medida, ¿no?, que el Glasgow es mayor. Y el otra es la escala de coma, ¿no? Desde coma grado 1, que es el leve, donde ha habido una pérdida momentánea del estado de alerta, menor a 5 minutos, ¿sí? Y cuando ya lo vemos al paciente, está orientado, está alerta, y no hay un déficit, y el Glasgow es de 15. Podría ser, digamos, el knockout que recibe un boxeador, digamos, ¿no? O después de un impacto. El grado 2 es cuando ha habido esa pérdida de conocimiento, menor también a 5 minutos, pero el paciente cuando lo vemos está todavía somnoliento, ¿no? No existe un déficit neurológico motor ya o sensorial visible, ¿sí? Y decimos que está en un Glasgow entre 9 y 13. El grado 4 ya es una pérdida del estado de conciencia mayor a 5 minutos. Incluso cuando ya lo vemos, sigue el paciente ya deprimido. En estos casos no responde, ya hay confusión mental, está incoherente en su lenguaje o no responde en cuanto al lenguaje, y el Glasgow es menos de 9. Este ya es un grado severo. Y por último, el grado 4, donde no existe ninguna evidencia de función cerebral. Aquel podríamos considerar con muerte cerebral, que todavía tiene signos vitales, pero no tiene ninguna respuesta. Eso es para recordarles un poco la escala de Glasgow, ¿sí?, donde se valora la respuesta de ojos, verbal y motora.
y la modificada pediátrica, ¿no? Porque un lactante, digamos, o un bebé de 1 año no va a poder hacer lo mismo que el adulto. Entonces, estos son los puntajes que se utilizan generalmente en cuanto a lo verbal y a la apertura de ojos. Rara vez estos pequeños van a hacer caso a las órdenes que vayamos a dar. Entonces, es importante siempre tener en una emergencia, en cualquier lado donde esté, ya esta escala hasta que vayan más o menos memorizando y de a poco vayan utilizando como rutina. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Hablemos del tratamiento o manejo. El ABC, que eso es fundamental, no hay mucho para dónde hablar. Ya el triángulo que dicen de la reanimación, ¿no? Donde hay que ver la responsabilidad, la parte respiratoria y la circulatoria del paciente. ¿Qué es lo que nos interesa del ABC? Lo que nos interesa es de que hay que optimizar la oxigenación y la ventilación lo más antes posible, especialmente si el Glasgow es menos de 8, dicen la mayoría de la literatura. O sea que una escala de 3 ya nos está diciendo, deberíamos intubar porque tenemos que oxigenar y tenemos que asegurarnos que ese CO2 no suba demasiado ni esté muy bajo. Ambos extremos son malos, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos de que este paciente tenga una buena presión de perfusión cerebral, que vamos a hablar un poco más después. Entonces, si evitamos la hipoxemia y mantenemos una buena presión arterial, vamos a favorecer para que este paciente no tenga lesiones posteriores, ¿sí? Entonces, la ventilación asistida o mecánica ya es importante en estos pacientes, hemos dicho con coma grado 3, ya, pero hay que evitar la hiperventilación. Antes los textos decían hay que hiperventilarlo. ¿Para qué? La hiperventilación en el cerebro funciona diferente, ¿no? El CO2 baja y hay vasoconstricción. No queremos eso, ¿sí? En todo caso, produce vasodilatación. No, constricción, estoy equivocado. Los pulmones es vasodilatación. Hay vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a producir mayor isquemia cerebral y por tanto menor flujo cerebral y obviamente mayor hipoxia, ¿no? Entonces, si se hace la hiperventilación, debe ser por periodos muy cortos cuando estamos monitorizando la presión intracraneana, ¿sí? Y no debería bajarse más allá de 30 a 35 preferentemente en estos pacientes. Bueno, este es un algoritmo más o menos que nos dice cómo deberíamos actuar. Un niño con un trauma craneoencefálico que tiene una lesión, vemos primero si está totalmente consciente, si tiene alteraciones de la conciencia o está en un coma profundo, serían los 3 estados para verlo. Si está totalmente consciente, no existe ninguna indicación para realizar imágenes en estos pacientes. Simplemente observarlo un rato, posteriormente de observarlo, lo mandamos a la casa con aquellas señales de alerta que saben, ¿no? Vómitos explosivos, convulsiones, vuelva a perder el conocimiento, o algún tipo de déficit que podamos ver. En cambio, si existe alguna duda de que podría estar el paciente alterado, le hacemos una radiografía. Si es negativa, pues mándalo a la casa. Si es positiva, ya se convierte en un niño que debe ser hospitalizado, ¿no? Entonces, cuando hay un paciente hospitalizado, TEC es igual a TAC. Así nomás es. Y hoy día ya no hay excusa. En Cochabamba nomás deben haber por lo menos unos 14 tomógrafos. En las provincias hay también tomógrafos, entonces sí vale la pena realizar. Y si el ataque es positiva, hay que mandarlo probablemente a un centro donde haya neurocirugía y terapia intensiva, porque existe la probabilidad que va a tener que entrar a quirófano. Si el paciente tiene algún nivel de alteración del estado de conciencia, automáticamente ya debería ser ingresado y realizarse la tomografía. Y si el paciente está en coma, directamente tendría que hacerse el ABC, intubarlo, asistencia ventilatoria y posteriormente transferido a terapia intensiva. Este es el algoritmo de cómo deberíamos actuar en estos pacientes cuando lleguen a la emergencia. ¿Qué es lo que tratamos de resolver mejorando la vía aérea? Uno, asegurarnos de que haya permeabilidad respiratoria, ¿no? Porque puede haber algún otro tipo de lesión en cuello, por ejemplo. Ver el nivel de conciencia, si existen lesiones maxilofaciales concurrentes o si existe estridor. Entonces, en estos casos, ¿qué tratamos?
Siempre estabilizamos la columna vertebral para que la vía aérea esté adecuadamente. Administramos oxígeno, ¿no? La vía respiratoria debería estar permeabilizada. Hemos dicho intubar si el Glasgow está a menos de 8 o si existe ausencia del reflejo de la tos. En cuanto a la respiración, podríamos encontrar un bebé con respiración paradójica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que podría haber una lesión a nivel del tórax o movimientos simétricos, si existe timpanismo o matidez en el tórax o segmentos flácidos. Entonces esto nos dice que el paciente podría tener un hemotórax, por ejemplo, y que deberíamos urgentemente mejorar su estado respiratorio, descomprimiendo por punción, o podría haber un hemotórax, una lesión penetrante, o un neumotórax abierto por una herida penetrante, ¿no? O habría una contusión o tórax flácido con múltiples fracturas costales. Todo esto puede empeorar el pronóstico neurológico en estos pacientes, por tanto tenemos que resolverlo paralelamente lo más antes posible. En cuanto a la circulación, ¿qué es lo que nos interesa? Hemos dicho que queremos mantener una buena presión, por tanto el llenado capilar debería estar normal. Si está prolongado o está más de 3, estamos en problemas. Presencia de pulsos periféricos, valorarse de taquicardia, piel marmórea, si hay alteración del nivel de conciencia y presión de pulso débil. En todas esas condiciones, entonces es importante monitorizar al paciente continuamente, tomando los signos vitales con frecuencia, no a tomar una vez y olvidarnos del paciente. Deberíamos colocar preferentemente 2 vías periféricas, infundir solución fisiológica o Riger lactato inicialmente ya a bolos de 20 ml por kilo, hasta expandir, como hemos dicho, el espacio intravascular, y esto repetir las veces que sea necesario, por lo menos hasta 3, para evitar que el paciente siga en shock. Y bueno, posteriormente hacemos la evaluación general, ¿se acuerdan, no? A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, ¿qué hay que valorar? El estado de conciencia rápidamente, respuestas a órdenes verbales, dolor o no responden, un poco, o sea, es una valoración del Glasgow rápido, ¿no? Simetría de los movimientos, tamaño y reactividad de las pupilas. Esto es muy importante, a veces nos olvidamos. Una asimetría pupilar significa que hay focalización. Cuando hay focalización nos está diciendo algo está pasando en el hemisferio contralateral, podrá ser un hematoma, etcétera, etcétera. Entonces nos está diciendo que necesitamos la tomografía lo antes posible. La postura en que se va a encontrar, ya sea descerebración o la espasticidad. Entonces, ¿qué tratamos? De hecho, si veo asimetría de pupilas o veo que una extremidad está contraída, la otra en otra posición, a mí no me dice que hay lesiones focales. Entonces hay que llamar al neurocirujano, hay que intubar, tal vez hiperventilar un poco, asegurarnos de que está oxigenando, y la tomografía, que eso es lo que les digo, es clave en estos pacientes. Lo del monitor vamos a hablar después. Y por último, no olvidarnos de exponer al paciente, se lo mueve en bloque, ¿no? Hay que ver la espalda, por ahí tiene una lesión en la espalda y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y hay que ver si está orinando y si no hay hematuria, por ejemplo, se pone una catéter, generalmente un catéter vesical, se coloca una sonda nasogástrica también para verificar, y se hace otro tipo de radiografías de cuello, tórax, pelvis, abdomen, porque si este es especialmente un paciente politraumatizado, podría estar acompañando al trauma, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo más importante? Hemos dicho que la lesión secundaria es causada por isquemia. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Mantener una buena perfusión cerebral. O sea que lo primero debemos acordarnos esta es la doctrina de Monroe, que dice, no es mi pariente, pero en el cual nos identifica donde hay tres espacios virtuales dentro del cerebro que está cerrado, es una calota cerrada, ¿no? Que son el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Y cada una ocupa un espacio determinado, ¿sí? Cada una ocupa un espacio determinado, y ese espacio determinado que ocupa produce una presión. Y a esa presión la llaman presión intracraneal. Y además nos dice que si hay un cambio en alguna de estas presiones, en alguno de estos volúmenes, va a repercutir en los otros, ¿sí? O si existiría un tercer volumen, por ejemplo, un tumor, también nos podría producir
una mayor ocupación de espacio y comprometer. Entonces, nos está diciendo que debe existir este equilibrio. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tienen los bebés menores a 18 meses? Que tienen todavía las fontanelas abiertas, por tanto nos da espacio a poder ya expandir este. Bueno, la presión intracraneal es solo un indicador, pero este indicador nos sirve para valorar un poco lo que vendría a ser el flujo sanguíneo cerebral. Solo que para medir flujo sanguíneo cerebral necesitaría hacer Doppler, ¿sí? Pero tengo un cráneo cerrado. Entonces tendría que hacer una trepanación y medir con un Doppler láser, ¿no? El flujo, en este caso, el flujo sanguíneo cerebral. Algo que es muy difícil, obviamente, y nada práctico. Este flujo sanguíneo cerebral es muy importante, ¿sí? Y tiene estrecha relación con lo que llamamos la presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral sí la puedo calcular. ¿Y cómo la voy a calcular? Restando a la presión arterial media la presión intracraneal. Entonces lo único que necesitaría en este caso es medir la presión intracraneana y un manguito para medir la presión arterial y calcular la presión media. Esta es una forma indirecta de poder medir la presión, en este caso para ver el flujo cerebral. Aquí vemos en este cuadrito más o menos cómo es ese círculo vicioso, ¿no?, que existe durante el trauma. Cuando aumenta la presión de perfusión cerebral, ese fenómeno de vasodilatación que habíamos dicho, ¿verdad?, por la reperfusión, puede conducir a una mayor vasoconstricción. Esa vasoconstricción nos va a disminuir el volumen ya sanguíneo cerebral. Esta nos va a disminuir la PIC y esta nos va a aumentar otra vez la presión de perfusión cerebral. Entonces, uno de los factores más importantes para prevenir esa presión intracraneana no sea muy alta es la presión arterial media. Entonces, fíjense cuán importante es mantener la perfusión. Este cuadrito es interesante, como nos muestra que incluso los vasos sanguíneos en el cerebro pierden su regulación normal. Normalmente se autorregulan. Esta es la zona de autorregulación. Aquí vemos el flujo sanguíneo cerebral y la presión arterial media. Fíjense, hay aumento de la presión arterial media, pero se va autorregulando. ¿Cómo? Desde una dilatación máxima hasta una contracción mínima. Entonces, de acuerdo a la doctrina de Monroe, eso nos está diciendo que por más de que aumente harta sangre, por ejemplo, si me altero, si me enojo, va a haber un mayor flujo cerebral. Si no tuviera esta autorregulación, o sea, produciría una presión intracraneana y podría tener algún accidente básicamente cerebral. Pero en este caso, ya esta regulación no lo permite. Durante el trauma, por esos eventos de la misma lesión cerebral, ya podemos perder esta autorregulación. O sea que cambios importantes de la presión podrían desencadenar en cambios muy importantes del flujo cerebral. ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo decimos que hay hipertensión endocraniana? Cuando la PIC está entre 20 y 25. Cuando encontramos la triada de Cushing. La triada de Cushing clínicamente es la única forma de podernos darnos cuenta si está con hipertensión severa, ¿no? ¿Qué nos muestra? Hipertensión arterial, bradicardia e irregularidad respiratoria. Esto debería llamarnos la atención en cualquier paciente con trauma craneoencefálico. Si no le prestamos atención, ya podría ser la última vez que vamos a verlo con vida, porque después de esto ya puede venir la muerte cerebral, ¿sí? Y ya su presión arterial se va a normalizar. No va a tener frecuencia cardíaca, no ser que va a tener, mejor dicho, frecuencia cardíaca normal, pero no va a respirar este paciente mientras lo tengamos ventilado, hasta esos pacientes que entran en coma profundo y que básicamente no tienen mayor respuesta. Para la TAC, la importancia de la tomografía. Fíjense que el 60% de los pacientes con TEC y TAC anormal tienen elevación de la PIC. O sea, lesión en la TAC tiene aumento de la PIC. Pero ojo, un 13% de pacientes con TEC y TAC normal nos dicen, no, aparentemente no hay nada, pero sin embargo pueden tener elevación de la PIC por esa lesión secundaria, el edema citotóxico que hemos dicho, ¿no?
que esas células se están hinchando. Entonces, ¿qué nos predispone a tener esto? Cuando la presión sistólica es muy baja, obviamente de acuerdo a la edad, esa será para un adulto, una presión sistólica menos de 90 o un niño grande, ¿no? O cuando ya comenzamos a ver signos, por ejemplo, de decorticación o descerebración, ¿no ven? Todos los dos signos importantes que nos dicen que hay una presión muy alta. Entonces, en todos estos pacientes que sospecho de hipertensión, tengo que monitorear la PIC. ¿En quiénes? Estas son las indicaciones. Cuando hay un TEC con Glasgow menor a 8, sí, debo hacerlo. Con TAC alterada al ingreso o con TAC normal, pero tiene 2 factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, puede que esté el TAC normal, pero sin embargo el paciente ha tenido una pérdida de conocimiento más largo de lo que quisiera y todavía se encuentra con un Glasgow bajo. Compromiso multisistémico más compromiso de conciencia. No ha despertado al paciente y tiene otro tipo de lesiones respiratorias, traumáticas, etc. Después de una cirugía, de una masa intracraneana, un tumor, una resección de un tumor, o cuando hay condición del compromiso de conciencia, ya y se sospecha que podría haber mayor alteración de la perfusión cerebral. En todos estos casos deberíamos monitorizar la presión intracraneana, ¿sí? ¿En quiénes no debemos? Obviamente un paciente despierto, consciente. En un paciente que tiene coagulopatía de consumo para evitar una hemorragia. En un paciente ya en el cual se ha retirado, digamos, una PIC anterior porque tal vez tenía una infección, o sea, debería esperar. O cuando hay edema muy profundo, ¿no? Y con Glasgow ya, pero sin embargo que se mantienen entre 9 y 11. Entonces, en estos casos no es necesario una PIC, habría que observar la evolución. La PIC es invasiva, por tanto, ¿qué complicaciones nos puede dar? Nos puede dar infecciones, hemorragias, malfunción dependiendo del tipo y mal posicionamiento de acuerdo a la técnica, ¿sí? Esas son algunas de las complicaciones de la PIC, ¿sí? Cuando hay infección, ya no existe realmente una manera de prevenir, o sea, ¿le voy a dar antibióticos para prevenir? No, a no ser que tenga realmente evidencia, ¿sí? La contaminación de los sistemas, si están mal manipulados, podría darse, ¿no? Pero de todas maneras, ya si se hace un buen cuidado de estos sistemas, realmente no hay infecciones y además voy a utilizar lo menos posible. Una vez que esté estable el paciente, voy a sacar este sistema. Entonces, ¿qué tipos de catéter existe para monitorizar la presión intracraneana? Desde el intraventricular probablemente es el más utilizado porque es más económico. Se mete un catéter en uno de los ventrículos, es el método estándar. ¿Qué ventajas? Costo. Es terapéutico porque como está en el ventrículo, podría drenar líquido cefalorraquídeo y con eso bajar la presión intracraneana y puedo recalibrar las veces que quiera. ¿Qué desventaja? Que hay que tener una buena técnica para insertar en el lugar preciso. ¿Qué problemas? Podría haber obstrucción de la columna, cuidados de manejo y bueno, habría que tener cuidados del punto de referencia. Siempre se pone un punto de referencia que está más alto o más bajo. Estos son algunos de los otros mecanismos que se pueden utilizar. El tornillo subaracnoideo prácticamente ya es histórico y al igual que otros. Entonces los dos que más se usan es el intraventricular y el transductor de fibra óptica, que no les voy a mostrar, ¿sí? Este es el intraventricular, fíjense, aquí podemos observar, este es el nivel al cual se coloca el drenaje, ya para vaciar, digamos, líquido cefalorraquídeo de acuerdo a necesidad. Estos son los otros tipos de catéteres, vemos históricamente habían epidurales, intraparenquimatosos, subaracnoideos, subdurales, etc. Los que más se utilizan son intraventricular y el intraparenquimatoso. Y el intraparenquimatoso son de fibra óptica, ¿sí? Es un catéter delgadito, finito, que ya básicamente se inserta dentro del cerebro, ¿sí? Y a través de un transductor de presión, podemos nosotros monitorizar en un equipo la presión intracraneana. O sea, este es buenísimo, pero también es alto costo.
Cada uno de estos catéteres probablemente cuesta entre 600 y $1000 y son de un solo uso, ¿no? Riesgos, podría producir inadvertidamente una pequeña hemorragia en el sitio de inserción, pero sin embargo, la técnica es relativamente sencilla, se la puede hacer en la misma terapia intensiva o en la emergencia incluso, sin gran problema, porque lo que necesito es un pequeño trocar, abrir un espacio en el hueso y luego se introduce la fibra óptica al cerebro, ¿sí? Y hay varios tipos o marcas, Camino es uno de ellos, ya Goldman es otro, ¿no? Un poquito más costoso, pero una técnica más fácil. La complicación más importante, como les dije, una hemorragia inadvertida. Bueno, los valores de presión intracraneana pueden variar de acuerdo a la edad. En un recién nacido, como tiene las fontanelas abiertas, probablemente sea de 2 a 5. En cambio, un niño de 7 años, que ya es casi como de un adulto, se considera normal entre 5 y 8 y puede variar entre 3 a 3. ¿Sí? Los escolares adultos, se dice que no hay hipertensión mientras la presión esté menos de 15. Ahora, se habla de valores anormales si la presión está más de 20. Pero ojo, presiones sostenidas. O sea, en este instante, si yo grito, va a haber un aumento de la presión, probablemente te suba a 25, pero rápidamente va a bajar. Tienen que ser presiones sostenidas. Cuando ya está entre 21 y 40, se habla de una hipertensión moderada y más de 41 sostenida de una severa, ¿sí? Entonces, la presión puede subir en pacientes normales entre 30 y 50, fíjense, ya, pero rápidamente estas disminuyen, ya sea por presiones de Valsalva o básicamente, bueno, no espero que se memoricen esto, ¿no? Simplemente para que vean cómo actúa ya un paciente tequeado profundo, digamos, ¿no? Entonces, primero se hace la valoración primaria, como pueden observar, el ABCD, y luego, posteriormente, se hace el ataque, ¿sí? Se ha hecho todo el tratamiento inicial que hemos hablado. Si hay lesión quirúrgica, entra al centro quirúrgico. Si no hay lesión quirúrgica, entra a terapia intensiva. En terapia intensiva, nosotros sedamos, ventilamos, damos analgésicos, elevamos la cabeza, podemos dar manitol en algunos casos, podemos drenar líquido cefalorraquídeo, mantenemos la glicemia, el oxígeno, o sea, lo mantenemos en estado lo más normal posible. ¿Qué conducta si hubiera una crisis? Están ustedes en terapia por ahí, algunos van a rotar, ¿no? Y sube la presión intracraneal en estos pacientes, ¿no? Si está normal, si está entre 0 y 10 no hacemos nada. Si está más de 20, digamos, ya en niños mayores de 3, deberíamos tratar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, por un lado, drenar, si es un catéter intraventricular, ¿no? En algunos casos podríamos darles manitol, ¿no? Pero estos son los pasos. Lo primero es sedarlo y analgesia, porque si lo tengo internado, paciente intubado, y tengo mala analgesia, le va a doler todo el procedimiento, su presión va a estar elevada, y a veces los paralizamos, ¿no? Schumacher, ¿se acuerdan? El corredor de Fórmula 1 ha estado muchos años en coma por un trauma craneoencefálico, ¿verdad? Entonces, la cabecera elevada a unos 30 grados para disminuir un poquito el flujo cerebral, ¿sí? Se puede hiperventilar temporalmente unos minutos, manteniendo una CO2 entre 30 y 35. Se le puede dar manitol. ¿Qué es el manitol? Es una azúcar, una macromolécula que lo que produce no sale del vaso sanguíneo, jala agua, ¿verdad? Entonces, por un gradiente osmótico. Se lo puede colocar en un coma barbitúrico, ¿sí? Se profundiza básicamente, se deprime el cerebro al máximo y se puede llamar a neurocirugía si esta no mejora. Hoy en día también se están utilizando otros medios para ver un poco, valorar cómo está ese cerebrito, ¿no? Hay una monitorización continua, por ejemplo, de la presión parcial de oxígeno cerebral, ¿sí? Que no es invasiva y tiene un monitor y más o menos nos está diciendo el consumo de oxígeno que está teniendo el cerebro. Si tiene mayor consumo, ¿qué quiere decir? ¿Es bueno o malo? ¿Qué opinan? Apuesten, ahora que estamos en época del mundial.
es bueno. Porque si la célula está lastimada, ¿consume o no consume? No consume. Entonces, estamos viendo de que hay un consumo adecuado de... Antes, que no había este monitor, ya se colocaba el catéter yugular vulvar, que todavía se hace en algunos centros. Lo que se hace, la aguja, en vez de ir hacia abajo, se mete hacia arriba. ¿Y qué se hacía? Se tomaba muestra de sangre justo de donde sale la sangre del cerebro, ¿verdad? Y esa va a tener una PO2 venosa y una saturación venosa. Y luego tomaba una gasometría arterial, donde tengo una PO2 arterial y una saturación. Y mediante fórmulas podía calcular el consumo de oxígeno. Entonces, a mayor consumo, quiere decir que está mejor ese cerebro. A menor consumo, si lo que está entrando, estoy entrando con PO2 de 98 y sale con 95, me dice que ese cerebro tiene menor consumo. Ese era, pero es más invasivo. ¡Oh, qué complicado! No os voy a preguntar de eso. Pero es lo que hacemos en terapia, ¿no? ¿Te acuerdan que dijimos terapia intensiva? Bueno, ingresa a terapia y lo primero que hacemos es monitorizar la presión intracraneana. Si la presión intracraneana está elevada, podemos darle manitol como una opción, ¿sí? Podemos repetir el manitol una segunda vez, pero si se mantiene alta, hay que colocar un drenaje ventricular para ir progresivamente, mientras va desinflamando, sacando líquido, manteniendo. Es un juego día a día, hora a hora, en el cual trato de mantener una presión estable, ¿sí? En algunos casos utilizo, como les dije, lo paralizamos, miorrelajantes, y trato de mantener una CO2 normal, como les dije, no quiero hiperventilarlo al paciente. Cuando la hipertensión es refractaria, hecho todo eso en terapia y no funciona, tengo unas últimas alternativas. Hiperventilación constante, pero con muchísimo riesgo de que esto me produzca una disminución del flujo cerebral e hipoxia. Podría utilizar barbitúricos, que eso es lo que hicieron con Schumacher, un coma barbitúrico profundo durante largo tiempo. Puedo hacer una craneotomía descompresiva, que vamos a hablar un poquito. Podría hacer un drenaje lumbar, ¿sí? Permanente, o hipotermia moderada. Esto tiene mucha importancia porque se realiza harto, especialmente en pacientes con lesiones hipóxico-isquémicas, ¿sí? Por ejemplo, los bebés que han nacido con problemas de encéfalo o con problema de sufrimiento fetal. Entonces, lo que hace, dice que si estamos nosotros en hipotermia moderada, hay menos consumo de oxígeno, el metabolismo disminuye y por tanto estamos preservando ese cerebrito, ¿sí? Bueno, fracasa todo eso, entonces ya en estos casos hablamos de un tratamiento neuroquirúrgico, ¿sí? ¿Cuáles son las cirugías? Se las puede clasificar de acuerdo al tiempo. Pueden ser cirugías inmediatas, mediatas o tardías. La inmediata generalmente se refiere a cuando hay una fractura expuesta con o sin exposición de masa encefálica. O sea que si veo masa encefálica, tengo que llamar al neurocirujano sí o sí. Cuando hay hematomas epidurales y suturales agudos, habíamos mencionado, o cuando hay hemorragias intraparenquimatosas que están desplazando la línea media con efecto de masa. Todas esas son cirugías inmediatas, ¿sí? Cirugía tardía son las complicaciones del traumatismo cráneoencefálico, como un quiste, por ejemplo, leptomeningio que podría quedar, de un hematoma que se ha reabsorbido, ¿sí? Higromas subdurales, o en algunos casos cuando hay epilepsia postraumática ya maligna, ¿no? O sea que no mejora con medicamentos. En esos casos se tiene que operar. O cuando existe una hipertensión endocraniana refractaria que no está mejorando, entonces se hace una craneotomía descomprensiva. Se saca un pedazo de hueso, ¿sí? Y se lo guarda generalmente en el abdomen, tejido celular, muchas veces, y se deja al paciente con... ¿Para qué? Para que le dé un espacio, como vamos a ver en esta tomografía, un espacio por donde este paciente pueda herniarse controladamente y la presión baje y le deje desinflamar al resto del cerebro. Y mucho tiempo después ya se puede volver a colocar la misma plaquita
¿no? O en algunos casos se coloca una placa de platino. Entonces, este tipo de trepanación ya lo hacían los incas. Si alguno de ustedes tiene conocimiento, han encontrado cráneos, ¿sí?, con trepanaciones en los que de alguna manera ellos sabían que se abrían una ventana, tenían una oportunidad de sobrevivir, porque la mayoría de ellos eran batallas con trauma, por golpes, ¿no? Y bueno, cirugía mediata, o sea, posterior, ¿ya? Si digamos hay fracturas hundidas, ya en recién nacidos o lactantes, no necesito hacerlo inmediatamente porque hemos dicho que ese cráneo tiene expansión, ¿no? O si hay hematomas suturales crónicos. Hay pacientes que después de un mes del trauma vienen. No salgan, por favor. No, señorita, me espera 2 minutos por respeto. Mil disculpas. Vas a ir ahorita a clase, ya estoy acabando. ¿Hay alternativas? Sí, existen algunas alternativas nuevas, ¿sí? Se ha hablado de la formación de glutamato como un elemento de daño celular. Entonces, si de alguna manera disminuimos la producción de glutamato, sí podemos nosotros tal vez evitar ese daño cerebral. Se ha hablado de la utilización de hormona de crecimiento, que son nuevas terapéuticas. Se ha visto que en aquellos pacientes que se utiliza hormona de crecimiento en lesión cerebral, podría haber menos daño posterior, o sea, la lesión terciaria que hemos dicho, ¿no? Y también se habla de la utilización de beta bloqueadores, la betalol, uno de ellos, o que también se ha visto que en algunos pacientes podría reducir la mortalidad y también algunas lesiones a largo plazo. Eso es en cuanto a un resumen, digamos, de lo que vendría a ser la lesión traumática en pediatría. No sé, ya puede decir, no sé si alguno de ustedes tiene alguna